Muy buenas tardes, hermanos y hermanas y amigos. Les saludo desde acá, de la Isla Grande de Chiloé, deseando que estén todos bien. Estamos estudiando esta serie de reuniones acerca del corazón humano, examinado por Dios, lo que nos dice la palabra de Dios de nuestro corazón. Y hemos estado viendo la condición del corazón humano, lo que Dios nos dice. Y vamos a estar viendo los habitantes del corazón humano. Aquí en esta otra lámina, ahí están al menos 7 habitantes mencionados por estos animalitos que aparecen ahí, ¿ya? Hoy día nos corresponde hablar del orgullo, algo que está muy enraizado en el corazón humano, el orgullo. ¿Ya? Y aparece representado por el pavo real. Yo no sé si ustedes lo conocen, yo los conocí aquí en Chile, en la ciudad de Lota, en el Parque Cauciño que hay ahí, me parece que se llama el Parque Lota, un parque muy hermoso donde estaban los ingleses que vivían ahí y que sacaban el carbón de Lota, y ahí habían pavos, y son realmente hermosísimos, ¿ya? Y vamos a estar viendo la belleza de ese pavo que representa el orgullo. Lo vamos a leer en Proverbios como texto de encabezamiento, Proverbios capítulo 21, ahí en el versículo número 4, Proverbios 21, 4. Dice la palabra de Dios: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Y si hay algo que realmente le produce alergia a Dios, si podemos decir eso con toda reverencia, es precisamente el orgullo, la altivez. Y este animalito, esta ave, el pavo real, representa muy bien esa altivez. Creo que especialmente Dios la diseñó con sus hermosos colores, realmente es maravilloso todos los colores que tiene el pavo, que representa muy bien esta característica. Una cola muy larga tiene el pavo y plumas con matices de oro y azul, y esa cola que la abren con un gran abanico para conquistar a la hembra. Realmente supera toda expectativa de orgullo. Y no cabe duda que el pavo con su cola abierta representa la altivez, la soberbia de corazón. ¿Ya? Esa es la característica principal de esta ave tan hermosa. Y por cierto, en el corazón humano, esta ave nos habla de esa característica del corazón orgulloso, pecado que hubo en el corazón de Satanás. En Satanás se originó esta soberbia de querer ser como Dios. Y en el ser humano, en nosotros de manera natural, también está presente el orgullo a flor de piel. A veces por ciertos méritos, como algunos talentos o gracias que Dios ha concedido a algunos individuos, tal vez riquezas y a veces la misma hermosura, a veces altos puestos de honor, todos cuales son favores concedidos por Dios, finalmente hacen que el corazón se enorgullezca y induce a complacerse a sí mismo, y se envanece el corazón como si nosotros fuésemos mejores que otra persona. Y esto es muy común en el corazón del ser humano. Por eso el apóstol Pablo pregunta a la iglesia de Corintio: ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Y el apóstol Pablo está hablándole a sus corintios del orgullo de corazón que se estaba manifestando en ellos de esta manera. Bueno, hoy día vamos a leer el caso de un hombre que se enorgulleció y le fue muy mal. La historia de Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Vamos a ir al libro de Daniel,
en el libro de Daniel, el capítulo número 5, vamos a leer desde el verso 18 al 31. Dice ahí, Daniel le está hablando a Belsasar, dice en Daniel 5:18, el Altísimo, Dios o Rey, dio a Nabucodonosor tu padre, ahí le llama padre, pero es el abuelo, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los, que dice ahí, que advertencia más grande, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos mosteces fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellas. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esto es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Aquí tenemos esta historia de este hombre, nieto de Nabucodonosor. Aquí se le llama hijo porque esa era la costumbre, y él era realmente el segundo en poder, en majestad en ese entonces. Era realmente un hombre que tenía mucho poder en Babilonia. Había heredado el trono de Babilonia. Y este pecado que surgió en su corazón de creer que era Dios, estos reyes pensaban que ellos tenían poder sobre la vida de otros individuos y también creían que eran dioses. Y esto fue lo que ocurrió en el corazón de Adán y de Eva allí en el huerto del Edén. ¿Recuerdan ustedes cuando Satanás se presentó para conversar disfrazado de serpiente? Le dijo a la mujer, no moriréis. Entonces le dice la serpiente o Satanás a la mujer, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, el árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, dice nuestra traducción. Pero la mejor traducción es seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y eso es lo que indujo a Eva a desear comer del fruto del árbol prohibido. Y eso es lo que sigue sembrando en el corazón de muchas personas este personaje Satanás. Y aquí tenemos a Belsasar, el nieto del majestuoso rey Nabucodonosor. Nos dice ahí en el verso número 18, el verso 18, le dice Daniel a Belsasar, el Altísimo Dios o Rey
dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Sabe que no hubo otro rey más poderoso, lleno de gloria, como lo fue el abuelo de Belsasar, Nabucodonosor. Y aquí en esta lámina que les coloqué en pantalla, vemos a Nabucodonosor cuando él está admirando la obra maestra que ha hecho respecto a esa ciudad levantada en pleno desierto. Una ciudad realmente majestuosa. Era una ciudad, según nos dicen los historiadores, que tenía una muralla de 100 metros de altura y 30 metros de espesor. Era imposible llegar a ella. Trajo agua a un lugar donde no había agua. Hizo entradas de agua por debajo de la ciudad para que regasen los jardines colgantes que tenía la ciudad. Realmente era una obra maestra. Tenía por dentro jardines colgantes, como se ven en esa figura. Realmente era majestuoso todo lo que había creado Nabucodonosor. Y en sus palabras llenas de orgullo, vamos al capítulo anterior, capítulo 4, en el verso número 30, vemos las palabras llenas de orgullo de Nabucodonosor. Dice ahí en el verso número 30, dice él, y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Él está preguntándose a sí mismo, ¿no es esto obra mía? Todo esto lo he edificado para casa real con la fuerza de mi poder. He sido yo con mi inteligencia y con mi dinero y para gloria de mi majestad. Y sabe, realmente lo que había logrado era impresionante este rey Nabucodonosor. Pero había ocurrido algo sorprendente, había tenido un sueño. Había soñado con un gran árbol, grande y enorme, bajo cuya sombra se guarecían aves y animales, y él no sabía qué es lo que significaba ese sueño de ese árbol tan grande, que era cortado en la cepa del tronco y que caía y se rompía todo. Entonces Daniel le dice, tú eres ese árbol, y tú bajo tu sombra se han cobijado miles y miles de personas, pero tú te has enorgullecido contra Dios, y Dios te va a castigar por tu orgullo, a menos que tú consideres lo que estás haciendo y te vuelvas a Dios, ¿ya? En el versículo 27 del capítulo 4, Daniel le aconseja, mire el consejo que le da Daniel 4:27 a Nabucodonosor. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Y esto lo podemos también decir hoy día a nuestros amigos que están con nosotros y aún no son del Señor. Tus pecados redime con justicia. ¿Y cómo se puede hacer eso? Por la obra del Señor Jesucristo. Él provee justicia a quien no la tiene. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el creyente ahora puede vivir una vida justa y puede ahora reparar el daño que ha causado y ha hecho a otras personas. Por eso aquí este consejo también es válido para ahora. Y dice ahí, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, porque realmente había mucha gente oprimida, no solo en la construcción de Babilonia, sino bajo el yugo de este rey. Bueno, amigos, el orgullo lleva a las personas a hacer cosas muy malas. Hay muchos que sufren bajo la influencia de personas llenas de soberbia, y esta no era la excepción. Nabucodonosor era un opresor. Y a Daniel le advierte, redime tus pecados. Y saben, amigos, cada vez que escuchamos la palabra de Dios es una advertencia para que nos detengamos nosotros y pensemos las consecuencias que nuestro pecado, nuestra soberbia puede tener.
Y por eso Daniel le dice, recibe mi consejo. Bueno, pasó un año, ya en el verso 29 dice aquí, Daniel 4:29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia? Etcétera, etcétera. Mire, pasó un año y se echó al bolsillo el consejo de Daniel. Ese Daniel, yo lo respeto, realmente es un buen creyente, pero soy yo el autor de todo esto. Soy yo que con mi esfuerzo y con mi talento he construido esta gran ciudad. Y a lo mejor usted también, amiga o amigo que estás con nosotros, has escuchado muchas veces la advertencia que te refugies en la obra de Jesucristo y todavía no lo haces. Porque tú dices, bueno, voy a dejar para mañana y no es tan relevante eso de la salvación, del perdón de los pecados, y ahora me acusan de que soy un orgulloso como un pavo real, y a lo mejor te vas a echar al bolsillo el consejo que nuevamente te estamos diciendo, redime tus pecados con justicia. Bueno, ¿y qué le pasó a Nabucodonosor? Aquí en capítulo 4, versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y aquí tenemos en ese dibujo que aparece ahí de Nabucodonosor comiendo pastos y en 4 patas, eso se llama bontropía, se convirtió en un buey y su mente se entenebreció durante 7 años. Ahí, cuando dice 7 tiempos, en el idioma de Daniel, 7 tiempos representan 7 años. Y es muy interesante que esos 7 años o 7 tiempos Daniel los va a ocupar, y el apóstol Juan también en su Apocalipsis, para hablarnos de la gran tribulación que viene para este mundo soberbio. Saben, amigos, que la locura de Nabucodonosor por 7 años o 7 tiempos representa lo que se avecina para este mundo que no quiere saber nada de Dios. Usted bien sabe que se ha rechazado la propuesta de constitución en Chile. Y esa propuesta de constitución en Chile, que habla de muchos derechos, de muchas cosas, de protección a la naturaleza, de la protección a los animalitos, del cuidado de las aguas, de los bienes materiales y la minería, y de muchas cosas que realmente son interesantes, por ninguna parte se habla de Dios. Al iniciarse la propuesta de esta constitución aquí en Chile, lo menos que hicieron fue invocar a Dios. Y una generación de individuos que no respetan los valores de Dios se han echado a las espaldas del temor a Dios. Lo que le espera a ese mundo es lo que le pasó a Nabucodonosor. Se llama la gran tribulación, un tiempo horrible de juicio para el mundo entero. Este hombre no solamente creía ser Dios, sino que él no necesitaba a Dios. ¿Y qué le ocurrió? Lo que la Biblia dice. La Biblia dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Eso dice ahí en Proverbios 16-18. Y así ocurre. Hay con aquel que está procediendo de manera soberbia, cree que puede manejar su vida como quiere. Cuidado, porque tras la soberbia viene la caída y viene la destrucción. Y es de seguro que quienes proceden orgullosamente van a caer en su propia destrucción, como le pasó a Nabucodonosor. Aquí dice el verso 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Realmente se transformó en una bestia. Y esto es lo que causa el orgullo. Esta es la transformación que hace el orgullo,
gente que solamente vive para autosatisfacerse buscando poder. Leí hace poco una noticia de un científico chino que dice que puede clonar a personas y contrató un equipo de camarógrafos y de especialistas para filmarle de su nueva propuesta en cuanto a la posibilidad de clonar a seres humanos. Y él cree que tiene la panacea y tiene lo último en cuanto a descubrimientos científicos. Y con todo orgullo se va a presentar a la sociedad, o ya lo hizo ya. ¿Y qué ocurrió con Nabucodonosor? Bueno, Dios lo castigó por su soberbia. Saben, hermanas y hermanos amados, que Dios ha dado este privilegio de entregar bajo su poder, bajo sus pies, el control de todo poder a por lo menos 5 individuos o 5 entidades. Al primero a quien Dios entregó todo poder y puso bajo sus manos toda la creación fue Adán. ¿Ya? Dios colocó bajo el control de Adán todo lo creado. Y sabe usted que esa es una tremenda autoridad. ¿Qué es el hombre? Dice el Salmo, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visitas, se está refiriendo a Adán. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, y lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Sabe que Adán era el Señor de la creación. ¿Y qué pasó con Adán? Adán desechó esa autoridad. El otro que recibió también esa autoridad y ese dominio sobre todo lo creado fue Noé. Dios colocó bajo las manos de Noé todo lo creado, todo lo que existía. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dice: multiplicaos, llenad la tierra, y el temor y miedo de todo lo que existe estará sobre ustedes, de todo animal de la tierra, de todas aves de los cielos, todo lo que se mueve en la tierra y todos los peces del mar, en vuestras manos son entregadas. Así dice el libro de Génesis, capítulo 9, después usted lo puede revisar. De manera que Adán no solamente fue el primero, aquí tenemos a Noé que recibe el mismo privilegio. En tercer lugar, esa misma autoridad Dios se la dio a la nación de Israel. Dios entregó toda la tierra en sus manos, por eso ellos pudieron conquistar y vencer a tantos enemigos, y no había fiera ni hombre que podía oponerse a la autoridad y poder que tenía la nación de Israel. En cuarto lugar, lo mismo le entregó Dios a Josué. Todo lo puso bajo sus pies. Y en quinto lugar, a la quinta persona que Dios le da todo poder es a Nabucodonosor. Bueno, el poder corrompe a cualquier persona. Por eso aquí en Daniel, donde estamos, vamos nuevamente al capítulo número 5. Daniel capítulo 5, versículo número 20, se nos dice: mas cuando su corazón, está explicando lo que le pasó a Nabucodonosor, está explicando Daniel a Belsasar, cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono y su reino y despojado de su gloria. Nosotros los seres humanos no podemos recibir poder. Así que tenga mucho cuidado. Si ya tiene un buen trabajo, si ya tiene una buena posición, si ya tiene lo suficiente para vivir, no busque más. No quiera ser un gran señor y no quiera estar sobre los demás, porque el diablo detecta, tiene muy buen olfato, el diablo huele cuando hay algún soberbio y aparece el diablo para destruir la vida de esa persona. Por eso el rey David oraba de esta manera. Mire cómo oraba el rey David. El rey David decía: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Así oraba él en el Salmo 19, versículo número 13. Era su oración.
Y saben que nosotros también, los que somos creyentes, deberíamos orar de la misma manera. Señor, por favor, que no me vuelvan un individuo soberbio, que no me crea la muerte, que no vaya a creer que yo puedo manejar las cosas como yo quiero. Y el rey David se mantenía con esa oración, pero parece que hubo un momento que se le olvidó. Por lo menos, puede que haya habido otro más en que el rey David, cuando ya empezó a ser vencedor y cuando empezó a dominar a los enemigos de Israel, dice la Biblia que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo en Israel. Hizo un censo para contar cuántos batallones, cuántos soldados tenía. Y Joab, su general de ejército, le dijo, añada a Jehová mucho más a su señor. ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado en Israel? ¿Por qué quieres contar a tus soldados? Esto va a ser un tremendo pecado. Y así fue, y lo tuvo que pagar muy caro David. Y David fue tentado por el diablo, fue Satanás que metió eso en el corazón de David, el orgullo, siendo que él pidió ser preservado de las soberbias. De manera que el orgullo brota cuando nosotros confiamos en nuestros propios éxitos, cuando creemos que por nuestra fuerza podemos realizar algo, cuando pensamos que no es necesario consultar ni depender de Dios ni de otros hermanos. Y a veces uno se pone así. No hay nada más peligroso que eso, queridos jóvenes, sobre ustedes, sobre todo ustedes que son jóvenes, decisiones cruciales de la vida, siempre hay que consultar. Y eso es una muestra de humildad, de sujeción al pueblo de Dios, y a través de ellos nosotros podemos ser preservados de las soberbias. Así que si tú vas a hacer algo y estás congregado en una iglesia y hay ancianos, pídeles consejo. No hagas nada por tu propia cuenta. Imita al Señor Jesucristo, el cual decía que él no podía hacer nada por sí mismo, sino según oía y veía, así juzgaba. Y el Señor 2 veces dijo, yo no hago nada por mí mismo. Dependía absolutamente de Dios su Padre. Y nosotros también, que somos tan débiles y propensos al orgullo, debemos siempre depender del Señor y a través de aquellos instrumentos que Él ha puesto en la iglesia local, los ancianos de la iglesia. ¿Sabe que este pecado fue lo que llevó a la ruina a Satanás? Esto fue lo que sucedió en el corazón de Satanás. Él era un querubín hermosísimo, puesto en el huerto del Edén para servir al Señor. Le invadió la envidia y el orgullo de que Dios haya hecho a Adán y puesto como Señor de la tierra. Y en el corazón de Satanás subió el ego. Y Dios lo tuvo que echar del huerto del Edén. Y Dios tuvo que destronarlo de su belleza y de su majestad. Bueno, volvamos al capítulo número 5 de Daniel. Aquí está Belsasar, ahí en el versículo número 34, perdón, capítulo número 5, en el verso número 22. Daniel le dice, y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿Y qué es lo que hizo Belsasar? Aquí lo vemos en este dibujo, hizo una fiesta. Trajo todos los vasos que su abuelo Nabucodonosor había traído del templo de los judíos. Todos esos utensilios sagrados. Y se comenzó a reír y empezó a embriagarse con sus honorables invitados y mujeres de alto honor, riéndose y profanando al Dios de Israel. ¿Y qué ocurrió? Apareció una mano que escribía en la pared, ¿ya? Una mano.
yo diría un WhatsApp. Le llegó un WhatsApp a Belsasar. Mene Tekel Uparsin. Y quedó sorprendido de esa mano que escribió ese mensaje en la pared. No había quien interpretara ese mensaje que estaba en la lengua caldea, y se estremeció. Es impresionante todo lo que le ocurrió a Belsasar al ver esa escritura y no poder interpretarla. ¿Ya? Saben, amigos, que el orgullo es así. Uno no se da cuenta cómo Dios nos coloca su dedo encima para demostrarnos realmente lo débiles que somos. Este rey estaba enceguecido, desechando a Dios. Como dice la palabra de Dios, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y este hombre no quería admitir la existencia de Dios. Despreció el señorío de Dios. Tal vez es esto lo que usted está haciendo con el Señor. La Biblia nos dice: a los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es el Señor de nosotros? Nosotros somos el Señor de nosotros. Así pensaba en el tiempo de David la gente. Y desafió la autoridad de Dios. ¿Ya? Algunos dicen, como se cita en el libro de Job, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? ¿Quién es? Y sabe, esa arrogancia la tenía Belsasar, y esa es la arrogancia que hoy día en muchas partes existe. Él pensaba que no tenía que dar cuenta a nadie. A lo mejor tal vez es esto también lo que hay en el corazón suyo. Tener que darle cuenta a Dios, tener que darle cuenta a un supuesto ser superior. Esto no lo quieren reconocer muchos hoy día. El profeta Isaías les decía a sus contemporáneos: tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Y esa es la actitud arrogante que tenía Belsasar, pensando que nunca alcanzaría la desgracia. El libro de los Salmos nos dice: tú que dices en tu corazón, no seré movido jamás, ni nunca me alcanzará el infortunio. Así dice el Salmo 16, así dice el inconverso, así dice el arrogante, así dice el soberbio. Nunca me alcanzará el infortunio. ¿Es esa tu actitud, amigo, para con Dios? Bueno, y la gente dice: bueno, mañana va a ser el mismo que hoy. Dios no está en ninguna parte. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, y mucho más excelente. Esa actitud arrogante de que el próximo día que viene va a ser igual que este día, pasándolo, comiendo y bebiendo y haciendo lo que queramos, pues Dios no existe. Este hombre pensaba que nunca le iba a llegar algún juicio. Y así es lo que sucede en nuestro corazón. Como Dios no nos castigó hoy día, tenemos licencia para mañana para seguir en la misma soberbia. El escritor del libro de Eclesiastés dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ello dispuesto para hacer el mal. Eclesiastés 8:11. Así es el corazón. Como no me pasó nada hoy día, mañana vuelvo a hacer lo mismo. Pero finalmente le llegó la cuenta a Belsasar, y le llegó con este mensaje, con este WhatsApp, allí escrito en la pared. En el verso número 5 se nos dice, Daniel 5:5, dice ahí en el verso número 5:
Daniel 5:5 dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del Cordero. Imagínense usted, está mirando la pared y aparecen unos dedos escribiendo en las paredes, delante del candelero sobre lo encalonado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Se terminó la valentía. ¿Y en qué consistía el WhatsApp que le llegó? Mire el verso 25. Daniel se lo interpreta y dice el verso 25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, está repetida 2 veces, Tekel Uparsin. Ahí está la leyenda en el lenguaje caldeo, un antiguo idioma arameo, ¿ya? Y no lo podrían interpretar. Pero Daniel interpreta el mensaje, ¿ya? Ahí está en el dibujo la mano que escribía sobre la pared en caldeo o antiguo arameo, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Él no pudo entenderlo. ¿Qué significa eso, Mene? Significa Dios ha medido tu reino y le ha puesto fin. Dios contó tu reino y le ha puesto fin. Esa palabra contar significa medido, lo ha evaluado, lo ha pesado y le ha puesto fin. En pocas palabras, lo mismo que le dijo el profeta Isaías al rey Ezequías. Ordena tu casa porque morirás. Amigo amado, hoy día yo repito el mismo mensaje que mencioné hace horas atrás. Ordena tu casa porque de cierto morirás. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, si no has ordenado tu relación con Dios, partirás inmediatamente a la condenación, al infierno. Ordena tu casa porque de cierto morirás. Mene. Y aparece 2 veces, porque Dios cuando repite Dios 2 veces algo, como lo hace el Señor, de cierto os digo. Eso significa que es algo relevante, cierto, que no podemos dejarlo pasar. Si el Señor dice Mene, Mene 2 veces, Dios ha medido o pesado tu reino, le ha puesto fin. Hasta aquí nomás vas a llegar, le dice Dios a este soberbio. Y también el vocablo tekel significa evaluado, asido, en balanza y hallado falto. Dios ha evaluado tu vida. Tú que dices ser tan orgulloso, tú que dices que puedes tomar decisiones por ti solo, que no necesitas a nadie ni darle cuenta a nadie, que es lo que dice Dios en su palabra. El Salmo dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos del varón, pesándolos a todos, igualmente en balanza, serán menos que nada. Dice el Salmo 62, versículo 9. Pesándolos a todos, igualmente en balanza, son menos que nada. Dios evaluó la vida de este hombre y fue hallado falto. No tiene la justicia necesaria para salvarse. Lo mismo que yo y tú. No tenemos justicia propia para salvarnos, a menos que venga alguien como sustituto de nuestras vidas injustas para darnos la justicia que no tenemos. Eso es lo que hace Jesucristo, amigo. Te tenemos buenas noticias, ya que tú ni yo cumplimos lo que Dios demanda. Si somos pesados en balanza, somos hallados menos que nada. Hay alguien que gratuitamente nos quiere dar aquello que no poseemos, su justicia. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo con aquel que viene a Él por fe. Justificados pues por la fe, dice la Biblia, tenemos paz para con Dios.
Y lo tercero que dice aquí, Uparsin, ahí en el verso 28 aparece como Pérez, ¿ya? Y que significa tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Ha sido roto y entregado a los medos y a los persas, porque los enemigos de Babilonia se confabularon. Los medos y los persas se unieron para comandar una invasión a Babilonia y terminar con el imperio babilónico. Y esto era muy importante para Israel, porque los babilonios fueron los que invadieron Israel y Judá y se llevaron cautivos a los judíos por 70 años y los tenían oprimidos. Bueno, Dios permitió que se levantara este imperio medo-persa para terminar con esa invasión de los babilonios y para hacer posible el regreso de Israel a su tierra. ¿Ya? Y aquí se levantan el imperio medo-persa. Y el que llega, fíjese, dicen los historiadores que esta ciudad babiloniana era inexpugnable, no se podía entrar, tenía paredes de bronce imposible de romper, murallas altísimas, imposible de escalar. ¿Sabe lo que hizo Ciro, comandando los batallones persas? ¿Sabe lo que hace Ciro? Cortó el flujo de agua. Cortó el flujo de agua y se metió por los ductos o los canales que regaban los jardines colgantes de Babilonia. Entraron con todo silencio, entraron, llegaron hasta el mismo palacio. Ya ahí está Daniel que le advierte, y aquí viene Ciro, hace esta invasión de manera silenciosa, sin derramar absolutamente nada de sangre, se mete por debajo del acueducto, entra al palacio, llega a donde estaba el rey Belsasar y le cortó el cogote, cumpliendo la palabra de Dios. Dice el versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y se cumplió la palabra de Dios. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Un año menos que la edad que tengo yo. Yo tengo 63. Darío llegó a los 62 años a ser el rey del imperio medo-persa. Y luego Ciro fue el que deja en libertad a los judíos para que vuelvan a su patria. Bueno, y se cumple la palabra de Dios. ¿Y qué de usted? ¿Qué de ti? ¿Qué de ese trabajo de Satanás que a lo mejor te ha estado susurrando para que no honres a Dios, para que no obedezcas la palabra de Dios? Algunos dicen, de nada sirve al hombre el conformarse a su voluntad. Y esta insinuación satánica viene del diablo a los corazones de los creyentes. De nada servirá al hombre, dice el diablo, el conformarse a la voluntad de Dios. No vale la pena ser como Jesucristo. Esto está diciendo el diablo. Ahí lean ustedes después en Job 34:9. Ese mensaje era en el tiempo de Job y sigue vigente, ¿ya? Para los que somos creyentes hoy día. No vale la pena ser como Jesucristo. Y ese es la predestinación que Dios ha hecho de asemejarnos al carácter del Señor Jesucristo. Pero el diablo dice, no vale la pena, vas a sufrir, vas a tener que postergarte. En lugar de eso, yo te ofrezco mucho más felicidad. No tienes para qué ser como Jesucristo. Y sabe, el diablo está buscando a quién devorar, sobre todo a creyentes mundanos y soberbios. Y les insinúa que no vale la pena vivir una vida de santidad. ¿Qué ventaja sacará de ello o qué provecho tendrá
de no haber pecado? Así dice el libro de Job, capítulo 35, verso 3. ¿Qué ventaja tiene no pecar? Ese mensaje lo mete el diablo en el corazón del creyente y les propone dejar la vida cristiana e incluso olvidarse de Dios. Y ese creyente deja de congregarse, deja de leer la Biblia, deja de orar, y el diablo les dice: apartaos del camino, apartaos de la senda, quitad de vuestra presencia al Santo de Israel. Olvídense. Eso sale en Isaías 30:11. Y ese mensaje es el mensaje del diablo. Y mete en la cabeza del creyente que es una desventaja obedecer a Dios. Dicen: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Y el que escribió eso, Asaf, uno de los jefes del coro en el tiempo de David, estuvo a punto de deslizarse. Y escribe el Salmo 73, y él estaba pensando que verdaderamente en vano había limpiado su corazón y lavado sus manos en inocencia. ¿Para qué? Si es mejor vivir como mundanos, les va mejor que a nosotros. No, amigo, no, querido hermano, no te dejes engañar por el diablo. No endurezcas tu corazón. No te dejes llevar, no te deslices. Por eso el libro del libro de Hebreos dice: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y el libro de Hebreos 4 veces repite lo mismo. Y es un libro escrito para creyentes e inconversos, de no ser soberbios. ¿Cómo podemos escapar de este peligro de la soberbia? El rey David escribió: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Cuando un creyente viene al Señor arrepentido, sujeto a Él, obediente, entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo escapa. Por eso, 2 veces en el Nuevo Testamento encontramos la lectura: someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Santiago lo dice así: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Pedro dice lo mismo: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero agrega la Biblia: someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Aquí yo tengo esto que ocurrió en la tentación. Este dibujo, cuando Satanás quería tentar al diablo, cuando Satanás quería tentar al Señor, el Señor le dijo: vete de mí, Satanás. No tentarás al Señor tu Dios, sino que a Él servirás. Y el Señor le ordenó al diablo que no lo tentara. Sí, hermanos, la manera de poder vencer al diablo es con la palabra de Dios, como lo hizo el Señor Jesucristo, pero en primer lugar con la sujeción a la autoridad de nuestro Dios. Nosotros tenemos que sujetarnos. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. No sacamos nada con saber la palabra de Dios si no nos sometemos. Yo conozco a muy buenos creyentes que saben la palabra de Dios y han sido engañados por el diablo. Y a mí también me ha ocurrido. ¿Y por qué? Porque lo que nos falta es someternos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo con la palabra de Dios, y el diablo huirá de vosotros. Santiago 4:7.
y el orgullo desaparecerá. Y te tornarás un creyente humilde y obediente. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Nuestro Dios, queremos agradecerte por el Señor Jesucristo, quien fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias te damos que el diablo pensaba que el Señor Jesús había sido vencido, pero con su muerte Él lo derrotó. Y gracias, nuestro Padre, que en la cruz del Calvario el Señor triunfó sobre las potestades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Así escribe el apóstol Pablo. Gracias que nosotros somos más que vencedores por medio de Él, los que somos tuyos. Te pedimos también por amigos nuestros, jóvenes y personas que escuchan la Biblia, que todavía dejan de lado estas advertencias, como Daniel le decía a Nabucodonosor, que se humillara delante de ti, que eres tú quien tiene el control sobre nuestras vidas, y eres tú quien debe ser honrado, y eres tú, Padre, quien debe guiar nuestras vidas. Te pedimos que les bendigas con tu palabra. Quedamos en tu presencia, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén.